Bienvenidos. Vamos a hacer una tirada para las predicciones de Argentina en este mes de noviembre y en los próximos días, a ver cómo viene este año, este fin de año. Realmente lo que uno percibe en la calle se puede resumir en una sola palabra, y es tristeza. Hay mucha tristeza, hay mucha impaciencia, hay cansancio, pero un cansancio ya que no lleva a la acción. Un cansancio de la gente donde no encuentra una esperanza, donde no nos dan algo por lo que soñar siquiera. O sea, no todo lo que es la política, sea de un lado o del otro, de la polarización que tenemos y todo, la verdad que no nos ofrece en este momento nada por lo que entusiasmarnos. Solamente aumentos, cosas que superan la capacidad de cada uno de nosotros. Es un momento bastante difícil. Yo creo que no lo están viendo, creo que no se dan cuenta de cómo está el pueblo argentino. Es muy triste, lo veamos desde el lugar que estemos parados, ¿no? Así que bueno, voy a hacer una tirada, voy a investigar un poco cómo están. Yo veo a los políticos peleándose por sus intereses y no están leyendo al pueblo. Bueno, vamos a ver, están todos contra todos en este momento. Todos contra todos y nosotros en el medio. Así que vamos a ver qué nos sale hoy. Voy a cortar en 3 partes. A ver 5 cartas que nos indiquen cómo está en este momento la situación. 2, 3, 4 y 5. Bueno, ya saben que trato de ser objetivo, pero realmente la situación es lamentable. No me parece bien incitar tampoco a la ira, pero realmente lo apagados que estamos como pueblo, lo tristes que estamos como pueblo, hasta de afuera nos ven. Bueno, la primera carta que vemos indica un poco lo que estoy hablando, ¿no? O sea, si ven en la carta, yo les comento que en el tarot de las copas tienen que ver con las emociones, y vemos una persona recogida en sí mismo, mirando las 3 copas caídas, las emociones caídas, los sueños perdidos, y sin darse cuenta que por detrás tiene todavía muchas cosas por ganar, ¿no? Este es el estado, justo lo que hablaba, y nos sale en el fondo de la baraja. Así que bueno, voy a ver qué hay como situación en este momento. Bueno, en este momento hay una situación de querer, como lo ven en los oros del pueblo, de trabajar y crecer económicamente, pase lo que pase, tratando de olvidarse de todo lo que vemos. Una situación de tristeza y de seguir adelante a lo que dé, ¿no? A lo que dé. Hay que ver cuánto es lo que se puede soportar de esto, ¿no? Yo no sé realmente si un año más de esta tortura lo podemos soportar. Se ve abundancia en Argentina, una cosa que ya todos sabemos y que también estamos cansados de escuchar, ¿no? O sea, que tenemos recursos, que tenemos posibilidades, pero nos está maltratando mucho. Un tema de posicionamiento, de lo que se está viendo en este momento, de dónde ubicarse con respecto a la situación, y la idea de que es mucho tiempo el que hay que esperar. Un poco de lo que hablaba el ermitaño, que es una carta que no solo tiene que ver con el recogimiento y con la caída, sino con el paso del tiempo, la idea de que es esperar demasiado tiempo. Bueno, vamos a preguntar un poco por los intereses de los políticos, no de la gente, porque la situación de la gente ya la vimos, creo que esta es la carta que más nos representa en este momento. Y esto del posicionamiento es pensar dónde nos ubicamos con respecto a todo este tema, ¿no? Pero bueno, ustedes necesitan saber eso, así que vamos a ir preguntando. Y vamos a ver cómo van las 2 guerras interinas, ¿no? Porque tenemos, bueno, además de una tercera, también con una tercera posición con el liberalismo, pero las 2 guerras interinas ya sabemos cuáles son, el oficialismo y la oposición. Así que vamos a ver cómo está la situación en este momento entre Sergio y la señora.
Voy a tirar dos cartas para preguntar. Bueno, la primera carta nos indica que hay alguien que se está yendo prácticamente, que lo ha dejado terrible. Segunda carta. Y la tercera. Bueno, la primera carta nos indica que en algún momento hubo un distanciamiento entre Massa y la señora. Y ese distanciamiento fue directamente yo me voy. O sea, la frase fue yo me voy. ¿Está claro? Me voy. Si esto sigue así y no cambia lo que yo quiero que se cambie, yo me voy directamente. Lo que se ve para adelante es más fricciones. La torre es una carta donde todo lo que se proyectó se cae abajo, o sea que hay una crisis inminente que, como siempre sabemos, la carta de la estrella termina trayendo suerte para salvar de esta situación. Pero es muy fuerte el tema de tener la carta de la torre, o sea que nos auspicia un noviembre bastante malo y que podría llegar a tener situaciones complicadas. La situación no está bien entre ella y Sergio, por más que intenten hacerlo aparecer como algo que se está negociando, no están permitiendo que esto se vea, pero esto está latente y esto ya ocurrió y ya hubo disputas y ya hubo peleas. Voy a preguntar cómo están las cosas en la oposición. Voy a sacar también 3 cartas. Bueno, hay alguien muy enojado, el rey de espadas, ya sabemos quién es, Mauricio, claramente enojadísimo. Voy a sacar 2 más. Se vienen cambios muy grandes dentro de la oposición y también tenemos gente que abandonaría el partido, abandonaría las alianzas. Está bastante complicado. Si vamos a preguntar sobre esto, si esto va a tener que ver con una situación económica. Tenemos los dos planos. Tenemos de un lado alguien que dijo yo me voy, que es la señora. Por otro lado, una negativa enorme con la administración que está haciendo Sergio. Y la última carta que nos indica que todo igualmente iría bien porque tienen suerte en que se puedan solucionar determinadas cosas que esperaban. En la oposición, el rey de espadas, aquel que creó el partido, aquel que fue fundador y que es un expresidente, Mauricio, muy enojado con toda la situación interna, enojadísimo. Yo sé que todo esto no se ve tal vez en las noticias y demás, pero es lo que pasa por abajo, lo que nosotros también percibimos, porque no somos tontos. Y acá tenemos la muerte, o sea, se viene un cambio muy grande dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Y alguien abandonaría la situación. Voy a preguntar con respecto a los dos lugares, a ver qué puede pasar. Con respecto a esto, ¿va a tener consecuencias económicas? Voy a hacer 2 cartas para responder a eso. Perdonen las expresiones, pero lo que me sale acá es una reina de espadas. Siempre sabemos de quién se trata, es la señora. Está, pero más enojo viene para adelante. No hay tranquilidad. La situación judicial también la tiene bastante preocupada y no es la misma desde que tuvo el atentado. Y lo que hay es un rechazo de Sergio al ofrecimiento que ella le hace, lo cual la va a hacer enardecer muchísimo más. Es increíble que nosotros tengamos que estar dependiendo de alguna manera en nuestras vidas personales de toda esta gente, ¿no? Pero así es como está la cosa. Y estas peleitas de poder y de demás nos están llevando cada vez más a la ruina. Pero bueno, vamos a ver quién de los dos va a torcerle el brazo al otro para resolver esta situación. Voy a preguntar si la señora va a tener influencia, o mejor voy a preguntar si Sergio va a hacer lo que quiere, a pesar de que la señora se opone. La respuesta es no va a poder hacerlo. No tiene la posibilidad de llevarlo adelante, o sea que la señora va a reacomodar. Digamos, la propuesta es esta crisis y seguir un poco con la situación como está hasta ahora. Vamos a ver qué pasa acá. Yo quiero saber
si el radicalismo se va a escindir de Juntos por el Cambio, o hay posibilidad de que se excinda de Juntos por el Cambio. Voy a sacar dos cartas, la respuesta es sí, y están tratando de mirar nuevos horizontes. O sea, lo que vaticino en esta tirada es que es muy probable que haya en Juntos por el Cambio una unión entre determinada parte de Juntos por el Cambio y el radicalismo para dividirse. Si no se dan determinadas condiciones, están dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Por esta carta, por el loco, por lo que tiene que ver con la inmadurez para llevar adelante la política, con la inmadurez para tomar decisiones que siempre ha tenido de alguna manera históricamente el radicalismo. No es una crítica, es una cosa que ha ocurrido, han tomado decisiones terriblemente temerarias sin tener el poder para sostenerlas. Así que vemos esto y vemos que están mirando un horizonte desde un lugar idílico, todo mientras el país está cayendo a pedazos. Así que eso es lo que está pasando en este momento dentro de Juntos por el Cambio. Esto es lo que está pasando dentro del oficialismo, una crisis enorme, un cambio enorme que ya sabemos cuál es. Es muy probable que haya una división dentro de Juntos por el Cambio. Vamos a ver si esta división va a dejar alguna secuela con respecto a la situación de Patricia Bullrich, por ejemplo. Y la respuesta es sí, absolutamente. También es alguien que se pondría más fuerte con Mauricio dentro de lo que es el bloque. Hay una idea de si vienen por nosotros, nosotros también vamos a responder con la misma dureza. O sea, se está volviendo todo bastante exaltado en este tiempo en la política. Nosotros lo vemos de afuera, vemos nada más que las cosas que se asoman, pero lo que hay de fondo es muy, muy fuerte. Vamos a ver ahora, voy a hacer una última pregunta para ver la cuestión económica, cómo está en este momento. A ver si va a mejorar un poco, supongo por esto que no, pero vamos a verlo. Vamos a ver si el plan que está llevando adelante Massa, más allá de los impedimentos que va a tener, puede tener cierta situación. Voy a sacar 5 cartas aleatorias para ver cómo... Bueno, está mirando hacia adelante Sergio, está intentando, siente que lo que hizo no se está reconociendo dentro del partido, se está sacrificando muchísimo para cambiar cuestiones que hay de fondo dentro de lo que es su política. Quiere de alguna manera, y esto es bastante complejo, que lo sabemos ya, que está en tela de juicio, que se condene a la señora. O sea, a él le vendría muy bien que salga la condena de la señora para que le permita hacer estas cuestiones económicas que intenta hacer. Está intentando que no salga dinero, que no se emita, y de alguna manera que mejoren las reservas del Banco Central. Y lo último es que tendría un socio joven que le aportaría dinero, alguien que estaría vinculado a su supuesta futura campaña. Así que bueno, esta es la situación en cuanto a la economía. Vamos a ver ahora, en último tramo, cómo voy a hacer una más, porque la verdad está interesante para traer algunas novedades que ustedes puedan tener en cuenta. Y vamos a ver qué más nos quiere decir de la Argentina esta tirada. Bueno, más tristeza, más recogimiento, más cercano a las fiestas. La justicia, el fallo de la justicia, que va a ser importantísimo en los próximos meses. Alguien que se acerca a querer ocupar el lugar de la señora y un corte definitivo. Bueno, voy a preguntar, ya que está esto, yo ya lo he preguntado, si la señora va a ser considerada, o por lo menos va a tener una condena. La respuesta es no. No, la señora por ahora no va a tener una condena, sale la sacerdotisa, siempre lo digo cuando pregunto por eso, ustedes vieron que no manipulo las cartas, nada, pero bueno, por ahora no sería condenada durante este mes de noviembre. Les agradezco a todos por escuchar como siempre mis tiradas de tarot, mis predicciones. Esperemos que todo esto mejore porque estamos todos bastante mal, ya estamos hartos de todo este circo, de toda esta cosa, y esperamos definiciones políticas concretas. Así que
Muchas gracias, suscríbanse al canal y espero que sigamos teniendo mejores noticias que las que estamos teniendo. Muchas gracias a todos.